Hola a todos y bienvenidos a Diseño Humano Fácil. En este canal, nos sumergiremos en el apasionante tema de las cruces de encarnación, un aspecto fundamental del diseño humano que revela el propósito de nuestras vidas y cómo podemos alinearnos con nuestra verdadera esencia. Cada cruz es una invitación a comprender las lecciones y experiencias que venimos a vivir en este mundo. La cruz de ángulo derecho del Edén 4. La cruz de ángulo derecho del Edén 4 es un concepto fascinante dentro del diseño humano, como un mapa profundo que nos muestra cómo la energía se mueve a través de los circuitos de nuestra existencia. Imagina que el viaje del sol de la personalidad es como un danzarín cósmico que, al llegar a la puerta 11, abre las puertas a una cuarta variación de esta cruz, una energía que ya lleva consigo un legado de transformaciones previas. En el mandala zodiacal, el ángulo derecho de las cruces siempre presenta 4 versiones, y esto no es un detalle menor. Cada una de ellas cuenta una historia particular, como si fueran diferentes capítulos de un mismo libro que van tejiendo juntos el propósito más profundo de nuestras vidas. Para darte una idea, la tercera variación de la cruz del Edén conecta naturalmente con la segunda variante de la cruz de ángulo izquierdo del plano mundano, algo que ya empieza a señalarnos dos caminos muy distintos. Sin embargo, aquí es donde entra la magia. El ángulo izquierdo, a diferencia del derecho, solo tiene 2 variantes. Y es justo en esta cuarta expresión de la cruz de ángulo derecho del Edén donde damos el salto a otra dimensión, a la segunda variante de la cruz de ángulo izquierdo de la educación. ¿Suena complejo? Lo cierto es que tiene un orden perfecto. En palabras más simples, estamos ante un baile constante de energías que, aunque parten de un mismo origen, se expresan de formas distintas. Por un lado, una variante de la cruz del Edén nos lleva a sumergirnos en el plano mundano, esa experiencia tangible y terrenal que nos conecta con la vida cotidiana, con los desafíos, los logros y el desarrollo personal en el día a día. Pero, al mismo tiempo, otra variante nos dirige hacia la cruz de la educación, un espacio donde la enseñanza, el aprendizaje y la transmisión de sabiduría son protagonistas. Es como si la vida misma nos mostrara que existen múltiples caminos para llegar a una misma raíz, descubrir quiénes somos y compartirlo con el mundo. Aquí es importante entender cómo funciona la dinámica entre el ángulo derecho y el izquierdo. El ángulo derecho es quien vive y experimenta, quien escribe la historia a través de sus acciones y propósitos en esta vida. Mientras tanto, el ángulo izquierdo actúa como un portavoz, un narrador o agente publicitario que toma lo vivido en el ángulo derecho y lo expresa hacia afuera, amplificándolo y dándole un nuevo significado. Es una relación simbiótica, uno vive, el otro comunica, y juntos logran que la energía fluya hacia la evolución natural del ser. La cruz de ángulo derecho del Edén 4 nos recuerda que, aunque los caminos puedan parecer diferentes, uno más enfocado en el mundo tangible, el otro en la enseñanza y la transmisión, ambos nacen de la misma fuente. Es la danza perfecta entre experiencia y expresión, entre lo que vivimos y lo que aprendemos a compartir con los demás. En este proceso, la energía del sol en la puerta 11 actúa como una chispa de iluminación, ayudándonos a conectar con la búsqueda del sentido, con el deseo de compartir nuestra visión única del mundo y convertirla en algo práctico y valioso. Así funciona este entramado, una compleja y hermosa sincronía donde cada variación, cada ángulo y cada cruz tiene su lugar y propósito. Todo está diseñado para que podamos encontrar nuestro papel en el gran teatro de la vida, y al final del día, lo que realmente importa es cómo somos capaces de llevar esta energía a nuestro día a día, a nuestras relaciones y a nuestra evolución espiritual. La cruz de ángulo derecho del Edén 4 es solo una de las muchas piezas que componen este gran puzzle, pero sin duda, es una pieza clave que nos invita a reflexionar, a aprender y a compartir. Aquí estamos ante un punto clave en el recorrido del sol de personalidad, la puerta 11, conocida como la puerta de la paz y, más allá de eso, la puerta de las ideas. Cuando hablamos de la cruz del Edén,
no podemos evitar sumergirnos en esa sensación tan humana de pérdida, de algo que quedó atrás y que, de alguna forma, extrañamos desde el momento mismo en que llegamos a este mundo. Es un tema profundo, casi mítico, que nos conecta con esa calma primordial, con esa comodidad que parecía acompañarnos en algún lugar desconocido, un paraíso perdido que queda grabado en nuestro ser como una nostalgia difícil de explicar. Y aunque las razones de esa sensación puedan ser distintas para cada persona, como, por ejemplo, nacer en una familia acomodada que de repente enfrenta la ruina o el caos, lo importante no es el escenario en sí, sino la vivencia interna, la percepción de haber dejado atrás algo valioso y significativo. Es un eco que resuena desde lo más profundo, como una memoria antigua que nos impulsa a buscar respuestas, equilibrio y, sobre todo, sentido. La puerta 11 nos ofrece una clave vital en este proceso. Representa el espacio donde nacen las ideas, donde se tejen pensamientos capaces de guiar no solo nuestra propia evolución, sino también la de los demás. Es una puerta asociada al ámbito colectivo, un espacio donde las ideas no se quedan guardadas en el cajón de lo personal, sino que se comparten, se enseñan y se amplifican para impactar a toda la humanidad. La energía de esta puerta está profundamente relacionada con la enseñanza, la filosofía y la historia, grandes pilares que sostienen la forma en que la conciencia colectiva ha crecido y evolucionado a lo largo del tiempo. De hecho, las puertas 11 y 17 forman una pareja poderosa dentro del diseño humano. Ambas pertenecen al circuito colectivo y actúan como verdaderos faros para el aprendizaje, abriendo las puertas de una escuela que no discrimina a nadie. Aquí pueden convivir estudiantes con naturalezas tribales, enfocados en lo cercano, lo familiar y lo concreto, y aquellos con naturalezas individuales, más centrados en la innovación, la creatividad y la búsqueda única del ser. El colectivo es, en este sentido, inclusivo y abarcador, su misión es integrar todas las perspectivas y difundirlas para el crecimiento de todos. Por eso, la puerta 11 es tan especial, es un nodo de sabiduría colectiva donde las ideas germinan y encuentran tierra fértil para crecer, florecer y compartirse. Es el lugar donde nacen las grandes filosofías y las narrativas históricas que nos permiten comprender nuestro origen, nuestra naturaleza y nuestra evolución como seres humanos. Es un recordatorio de que, aunque podamos sentirnos desconectados o perdidos, siempre hay algo que nos guía, el poder de las ideas, de la enseñanza y del conocimiento transmitido a través del tiempo. Esta cruz, la cruz del Edén, nos desafía a reconciliarnos con esa sensación de pérdida y a transformarla en un motor para compartir lo que realmente importa. La calma y la comodidad de ese paraíso perdido no se recuperan buscando afuera, sino adentrándonos en nuestras ideas, reconociendo su valor y llevándolas al mundo con propósito. En la puerta 11, la paz no es solo un estado, sino una fuerza creativa que nos impulsa a iluminar el camino propio y el de los demás. Las personas que llevan en su diseño la cruz de ángulo derecho del Edén viven con una profunda conciencia de lo desafiante que puede ser habitar este mundo. No es que sean pesimistas por naturaleza, sino que su forma de ver la vida está teñida por una especie de realismo filosófico que los hace reflexionar constantemente sobre las dificultades de la existencia. Esta tendencia a filosofar, aunque a veces puede ser percibida como sombría, es precisamente lo que los convierte en grandes educadores, son los sabios que nos recuerdan, con crudeza pero también con sabiduría, que la vida en este plano tiene peso, densidad y desafíos, pero que es justamente en esa densidad donde encontramos la oportunidad de crecimiento y transformación. Aquí entra en juego la poderosa conexión entre la mente abstracta y el sistema emocional. La mente abstracta no es lineal, funciona a través de imágenes, recuerdos, reflexiones y fragmentos de experiencias que buscan ser comprendidos y compartidos.
Si nos fijamos en la puerta 56, que es la voz del circuito abstracto, notaremos que las palabras que salen de ahí tienen un vínculo directo con el estado emocional de la persona. Esa voz puede sonar llena de esperanza o, por el contrario, cargada de desesperanza, y la diferencia entre una y otra no está en la idea misma, sino en la carga emocional que la acompaña. Imagina, por ejemplo, que alguien te comparte una misma historia, una misma idea. Si esa persona está emocionalmente equilibrada, su relato puede resonar con optimismo, con fe en las posibilidades de la vida. Pero si se encuentra en un estado emocional bajo, esas mismas palabras pueden sonar derrotadas, vacías y carentes de luz. Es como si la voz actuara como un espejo fiel del sistema emocional, reflejando con total honestidad el paso de la ola emocional desde la esperanza hasta el dolor y viceversa. Este proceso es profundamente humano y, a la vez, fascinante. La cruz del Edén nos muestra que las ideas no son estáticas, son moldeadas y coloreadas por nuestras emociones. Así, una misma verdad abstracta puede ser un faro de esperanza en un día luminoso o una sombra de desesperación en un momento difícil. Y ahí está el reto para quienes portan esta cruz, aprender a navegar su ola emocional con conciencia, entendiendo que la desesperanza no es el final del camino, sino una fase transitoria. La voz que emana de la puerta 56 y su conexión con la emoción nos recuerda que el dolor y la esperanza son dos caras de la misma moneda. Es ese vaivén emocional el que enriquece la experiencia humana y, por tanto, la capacidad de compartir ideas de manera auténtica. Los portadores de la cruz de ángulo derecho del Edén tienen el don de educar a los demás precisamente porque viven esta dualidad de forma tan intensa. Nos enseñan que sí, el mundo puede ser duro, pesado y desafiante, pero también nos muestran que la esperanza es algo que se construye y se elige, incluso en los momentos más oscuros. En última instancia, esta cruz nos invita a aceptar la naturaleza emocional de nuestra existencia, con sus altibajos y sus contrastes. Es una lección profunda, las mismas palabras, las mismas ideas, pueden convertirse en un bálsamo o en una carga, dependiendo del estado emocional con el que se expresan. La clave está en comprender que el viaje emocional no es un obstáculo, sino una herramienta poderosa para transformar nuestra forma de comunicarnos, enseñar y conectar con los demás. Las personas que tienen el sol de personalidad en la puerta 11 llevan consigo una percepción profunda y filosófica acerca de lo que significa estar en este mundo. No son simples observadores, sino que su mente abstracta, siempre en movimiento, les empuja a reflexionar sobre la densidad de la vida y la experiencia de existir en un cuerpo físico. Aquí encontramos dos caras de una misma moneda. Hay quienes perciben esta densidad con una mirada oscura y desesperada, estar en un cuerpo es un castigo, la vida es una condena a la supervivencia, y quienes, por el contrario, nos ofrecen una visión más luminosa y reconfortante, enseñándonos qué significa realmente existir en la forma y que necesitamos para sentirnos en armonía con nuestra experiencia terrenal. Esta dualidad no es accidental, sino que surge de la función central del circuito abstracto, donde habita la puerta 11. Este circuito tiene una misión clara, registrar experiencias, una tras otra, y convertirlas en una narrativa, una historia que luego pueda ser comprendida y compartida. Aquí no hay linealidad ni certezas absolutas, el proceso abstracto funciona a través de ciclos, de recuerdos, de percepciones que se van acumulando y dando forma a nuestras ideas y conceptos filosóficos. Es un constante pasar de una experiencia a la siguiente, dejando atrás un rastro de reflexiones que, en su conjunto, construyen el significado que le damos a la vida. Sin embargo, no podemos ignorar el lado peligroso de este proceso, las ideas tienen un poder inmenso. Una idea puede ser un faro de esperanza, una chispa que enciende la inspiración y nos ayuda a encontrar sentido en lo difícil. Pero también puede convertirse en una sombra que nos arrastra hacia la decepción y el desencanto. El problema surge cuando confundimos la idea con la realidad, cuando olvidamos que una filosofía,
por profunda o poética que sea, sigue siendo solo eso, una idea. Las personas con esta configuración tienen una habilidad única para capturar y transmitir la esencia de sus vivencias. La puerta 11 no solo guarda la memoria de su historia personal, sino que también conecta con algo más grande, la historia colectiva. Su mente abstracta es un archivo viviente que recopila fragmentos de experiencias humanas, reflexiona sobre ellas y las devuelve al mundo en forma de narrativas que pueden educar, inspirar o, en algunos casos, pesar como una carga. En este aspecto encontramos una lección profunda sobre la naturaleza del pensamiento y de las emociones. Las ideas no son estáticas, su impacto depende del filtro emocional desde el cual se expresan. Una misma reflexión puede ser presentada con esperanza y optimismo, o puede sonar derrotada y desesperanzada. Aquí, la puerta 11 actúa como un canal que traduce la percepción emocional en palabras, y el resultado es un espejo fiel del estado interior de quien las comparte. Por eso, quienes portan el sol en esta puerta tienen un papel esencial como educadores y filósofos naturales. Nos enseñan, de manera consciente o no, lo que significa estar en el mundo. Nos recuerdan que la experiencia humana está hecha de luces y sombras, de momentos de calma y de densidad. Y aunque sus ideas puedan oscilar entre la esperanza y la desesperación, lo importante es comprender que ese vaivén forma parte del proceso. Es a través de esa oscilación, de registrar lo vivido y reflexionar sobre ello, que el circuito abstracto cumple su función, dar sentido a nuestra historia, para que podamos compartirla y seguir adelante. Estas personas nos muestran que la vida, por muy densa o compleja que parezca, está aquí para ser experimentada en todas sus formas. Y aunque algunas ideas puedan parecer una carga, también pueden convertirse en herramientas poderosas de transformación y comprensión. Porque, al final del día, una idea no es más que un puente entre la mente y el corazón, y depende de nosotros cruzarlo con esperanza o quedarnos anclados en la sombra. La cruz yuxtapuesta de las ideas. La cruz yuxtapuesta de las ideas reúne a personas con una naturaleza profundamente fija, casi inamovible, y al mismo tiempo las dota de una polaridad extraordinaria. Esta característica se manifiesta con especial fuerza en el eje de las líneas 11.4 y 12.4, dos puntos opuestos dentro del mandala zodiacal. Este eje representa uno de los hitos evolutivos más significativos de nuestra especie, la mutación que ocurrió en la garganta, permitiéndonos pasar de emitir sonidos simples a articular un lenguaje sofisticado. La línea 12.4 simboliza este momento crucial, cuando el ser humano comenzó a modular sonidos de manera consciente, creando los cimientos del lenguaje. Pero esta mutación no solo se limitó a la capacidad de hablar, en el extremo opuesto, la línea 11.4 apareció como su complemento perfecto, marcando el inicio de algo igualmente revolucionario, el inventario de nuestras experiencias. Por primera vez, a través del lenguaje, los humanos pudieron dar forma y significado al pasado, codificando sus vivencias en palabras y almacenándolas en la memoria. Esto no es un detalle menor. Antes de este avance, las experiencias se perdían en el flujo de lo vivido, quedando relegadas al olvido o al instinto. Pero con el lenguaje, surgió un medio natural para registrar y transmitir el conocimiento, convirtiendo el pasado en una herramienta para comprender el presente y anticipar el futuro. Esta capacidad de narrar eventos, describirlos dentro de un marco racional y guardarlos en la memoria es una de las piedras angulares de nuestra evolución como seres conscientes. En este contexto, las personas portadoras de la cruz yuxtapuesta de las ideas son como bibliotecas humanas, guardianes de historias y reflexiones, cuya mente fija y polaridad les permite profundizar en las ideas, organizarlas y darles forma para que otros puedan comprenderlas. Sin embargo, esta misma naturaleza fija puede hacer que a veces les cueste adaptarse o aceptar perspectivas distintas a las suyas. Esta cruz nos recuerda que el lenguaje no es solo un medio para comunicar, sino una herramienta para estructurar la realidad. Gracias a él,
no solo podemos expresar lo que sentimos o pensamos, sino también ordenar nuestras experiencias, conectar con otros y crear narrativas que trascienden generaciones. Es la mutación que nos convirtió en contadores de historias, en seres que no solo viven, sino que también reflexionan sobre lo vivido. La polaridad de las líneas 11.4 y 12.4 refleja este equilibrio entre expresar el presente y conservar el pasado. La línea 12.4, con su conexión a la mutación del lenguaje, nos habla de la importancia de la voz como un medio de creación, mientras que la línea 11.4 representa la necesidad de anclar esas creaciones en un contexto histórico y significativo. Es una danza entre la innovación y la memoria, entre lo que expresamos y lo que recordamos. Así, la cruz yuxtapuesta de las ideas no solo habla de las personas que la portan, sino de algo mucho más grande, el proceso evolutivo que nos ha permitido ser quienes somos, gracias a la capacidad de dar forma, significado y continuidad a nuestras experiencias a través del lenguaje. La polaridad entre la puerta 11, con su capacidad para generar ideas, y la puerta 12, encargada de articular sonidos, marcó un salto evolutivo clave en nuestra especie. Abrió las puertas a lo que hoy conocemos como la mente racional. Aunque pueda parecer que esta facultad es exclusiva de nuestra era, en realidad, la mente, en algún nivel, siempre ha estado presente. Si retrocedemos millones de años, hasta los tiempos de Lucy, uno de nuestros antepasados homínidos, podemos observar una rudimentaria individualidad operando. Sin embargo, esta mente primitiva no reflexionaba ni filosofaba como lo hacemos ahora, su propósito estaba ligado al instinto de supervivencia. Lucy y sus contemporáneos no pensaban en términos de ideas como las entendemos hoy. Lo que guiaba su existencia era el susurro constante del instinto, un flujo interno que dictaba sus acciones con el único propósito de mantenerse vivos. Este mismo fenómeno continuó evolucionando, y si avanzamos en el tiempo hasta las grandes civilizaciones, como la antigua Grecia, vemos un cambio interesante. En las tragedias griegas, por ejemplo, los humanos no hablaban con palabras propias, eran simplemente canales para las voces de los dioses. Las palabras que articulaban no eran fruto de su razonamiento personal, sino de un flujo acústico que, según ellos, provenía del más allá. Lo que escuchaban y repetían era, en esencia, el eco de algo superior. Aquí es donde entra la puerta 12, el canal acústico, la voz primordial que conecta al ser humano con las fuerzas más allá de su control. En ese momento de la historia, no se trataba tanto de razonar como lo hacemos ahora, sino de dejar que el sonido atravesara las cuerdas vocales, como un fenómeno puramente físico y acústico. Esta era la mente primitiva en acción, no una mente reflexiva ni analítica, sino una que simplemente funcionaba como conducto para la experiencia inmediata. Lo fascinante es que esta conexión entre la puerta 11 y la puerta 12 no solo nos habla del desarrollo del lenguaje como medio para expresar ideas, sino también de cómo evolucionó nuestra relación con la mente. Pasamos de una fase en la que las palabras eran meros vehículos de lo divino o instintivo, a una etapa en la que comenzaron a representar nuestros propios pensamientos. El salto a la mente racional, como la entendemos hoy, fue revolucionario. Este avance nos permitió dar estructura a nuestras experiencias, organizarlas en conceptos y almacenarlas en la memoria, uniendo el pasado y el presente de una manera que antes era inimaginable. Pero no debemos olvidar que esta mente racional tiene sus raíces en algo mucho más simple y arcaico, el flujo acústico, la voz que resonaba a través de los humanos desde tiempos inmemoriales, cargada de instinto, de ecos divinos y de la necesidad de sobrevivir. En este sentido, la polaridad entre las puertas 11 y 12 representa no solo el surgimiento del lenguaje y la racionalidad, sino también el legado de nuestro pasado ancestral.
Es un recordatorio de cómo lo que hoy consideramos sofisticado y racional tiene sus raíces en lo primitivo y visceral, en ese primer impulso de existencia que movía a Lucy y a los primeros humanos, uniendo el instinto y la voz en un flujo continuo de evolución. Hace unos 90.000 años, ocurrió una mutación revolucionaria en nuestra laringe, un cambio relativamente reciente si consideramos toda la historia evolutiva de nuestra especie. Este evento, respaldado por estudios de ADN humano, no solo marcó el nacimiento de nuestra capacidad para articular sonidos complejos, sino también el surgimiento de la mente colectiva. Fue en ese instante que dejamos de ser únicamente criaturas que resonaban con la vida que fluía a través de ellas, para convertirnos en arquitectos de nuestra propia realidad, capaces de identificar, conceptualizar y fijar las cosas en un orden concreto. Este cambio fue el punto de partida para lo que conocemos como el Maya, esa ilusión estructurada que usamos para interpretar y dar sentido al mundo. A partir de ese momento, no solo vivíamos en sincronía con los ritmos naturales, sino que comenzamos a construir un mundo propio, lleno de conceptos, lenguaje y significado, transformándonos en creadores conscientes de nuestra experiencia. En la cruz yuxtapuesta de las ideas, esta mutación encuentra una expresión fascinante. Aquí se unen dos arquetipos poderosos, el profeta, representado por la línea 12.4, y el maestro, en la línea 11.4. Ambos son figuras clave en la transmisión de conocimiento y en la creación de narrativas que moldean cómo entendemos la existencia. El profeta, con su conexión directa con la voz interior y su capacidad para articular lo invisible, y el maestro, con su sabiduría arraigada y su don para enseñar, forman una combinación que puede tener un impacto profundo, aunque no siempre reconocido. Es importante destacar que en esta configuración hay una fijación extrema en la exteriorización de ideas. Las personas con esta cruz tienden a sentir una necesidad casi imperiosa de compartir su visión con los demás, ya sea a través de la enseñanza, la predicación o la simple transmisión de su perspectiva. Sin embargo, esta fijación no garantiza que sus palabras encuentren oídos atentos. Algunas veces son como voces que claman en el desierto, resonando en el vacío, sin respuesta. Otras veces, sus ideas logran un impacto transformador, moldeando a quienes los rodean y dejando una huella duradera. Esta capacidad para influir no es casualidad. La cuarta línea es conocida por su naturaleza fija y su poder para penetrar en el mundo de otros. Es como un ancla que mantiene las ideas en su lugar, asegurándose de que no se disipen en el caos de lo cotidiano. Esta firmeza puede ser tanto una bendición como un desafío, ya que quienes poseen esta fijación a menudo luchan con la resistencia externa, pero también con su propia rigidez. En esencia, este arquetipo refleja el balance entre la necesidad de expresar y la realidad de ser escuchado. Habla de la lucha entre la innovación y la tradición, entre la voz que quiere trascender los límites de lo conocido y las estructuras que intentan mantener el orden establecido. Estas personas están diseñadas para ser portadoras de cambio, incluso si el mundo no siempre está listo para escucharlas. Así, este momento en nuestra evolución no solo dio nacimiento al lenguaje, sino también al poder de las ideas. Y en la cruz yuxtapuesta de las ideas, ese poder se concentra, encontrando su máxima expresión en aquellos individuos que, con su voz y su fijación, buscan dar sentido al mundo y transformar las mentes de quienes los rodean. Las diferentes variantes del ángulo derecho en los hexagramas llevan a explorar temas muy distintos cuando se consideran los elementos del ángulo izquierdo. En este contexto, la diferencia radica en que, al retornar a la cruz del Edén, vemos que su ángulo izquierdo está formado por la cruz del plano mundano, la cual se activa por la entrada del eje prenatal en las puertas 10 y 15. Esta configuración conecta a los brazos de ambos ángulos con la misma cruz del receptáculo del amor. Lo interesante de esta estructura es que en dos combinaciones se mantiene el mismo eje prenatal de puertas, mientras que las otras dos combinaciones se desplazan hacia una parte diferente de la cruz.
En este caso, el eje que emerge de las puertas 46 y 25 es crucial, pues representa dos fuerzas poderosas, el amor al cuerpo y el amor universal. Estas son áreas donde las personas que tienen esta configuración pueden destacarse como maestros excepcionales. No solo pueden sobresalir en la comprensión de la naturaleza humana y del cuerpo, sino también en la manera en que comprenden el cosmos y su funcionamiento. Es interesante observar que esta misma energía se vio reflejada en Einstein, quien, con su diseño particular de la línea 11.4, fue la fuente original de la teoría de la relatividad. Einstein es solo un ejemplo de cómo este tipo de configuración puede llevar a un entendimiento profundo de las leyes universales y a innovaciones trascendentales. Además de ser grandes maestros en física o en las ciencias de la naturaleza, estas personas también pueden sobresalir en el estudio y la comprensión del cuerpo humano. Dado que la cruz del Edén se relaciona directamente con nuestra vivencia de estar sujetos a la forma, quienes poseen este diseño tienen una visión clara de cómo funciona el cuerpo, tanto a nivel físico como energético. Desde una perspectiva científica, pueden hacer contribuciones significativas al desarrollo de conceptos acerca de la naturaleza de la forma, el cuerpo y la biología. Es importante señalar que esta configuración es relativamente rara. Si en algún momento te encuentras con alguien que posea este diseño, especialmente si es joven, debes orientarlo y apoyarlo en la dirección correcta. Guiarlos adecuadamente es de vital importancia, ya que esta cruz está vinculada a un potencial enorme para entender y enseñar sobre el cuerpo humano y el universo. Para estas personas, la clave está en reconocer su talento temprano y permitirles desarrollarlo de manera que puedan contribuir de manera significativa a la comprensión de la naturaleza y el funcionamiento del mundo. La cruz de ángulo izquierdo de la educación 2 nos lleva por un camino distinto al de la cruz del plano mundano, ya que no involucra las puertas 10 y 15 en el eje prenatal. En cambio, nos dirige hacia la segunda variante de esta cruz, la cual está estrechamente relacionada con uno de los aspectos más fundamentales de nuestra existencia, la comunicación. Es innegable que a lo largo de nuestra evolución, el ser humano ha sido dotado de una voz y una garganta específicamente para interactuar con su entorno y con otros seres humanos. Aunque podemos usar nuestra garganta para realizar otras funciones, está claro que su propósito principal es permitirnos hablar y comunicarnos. Esta capacidad es tan vital para nuestra supervivencia y desarrollo, que se convierte en una de las herramientas más poderosas con las que contamos. Sin la comunicación, nuestra existencia perdería gran parte de su significado, ya que lo que nos permite conectar, compartir ideas, aprender y crecer como sociedad es, en última instancia, el intercambio de palabras y pensamientos. El valor de la comunicación radica en su profundidad. Cuanto más significativa y auténtica es nuestra interacción, mayor es el impacto que tiene, no solo en nuestras vidas, sino en la totalidad de nuestra experiencia compartida como humanidad. Es decir, en lugar de llenar el espacio con verborrea, las palabras tienen un peso y una claridad que dan forma a nuestra realidad y contribuyen a la evolución colectiva. A nivel más profundo, esta cruz de ángulo izquierdo de la educación 2 nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestra voz. La verdadera comunicación no se trata de acumular palabras, sino de transmitir lo que realmente importa. Y, aunque en nuestra conciencia actual muchas veces operamos a un nivel bastante primitivo en cuanto a la comunicación se refiere, el potencial de esta herramienta sigue siendo vasto y transformador. Aprender a usarla de manera consciente, sin desperdiciar energía en lo superficial, es uno de los mayores desafíos y logros que podemos alcanzar como individuos y como especie. Esta cruz, por lo tanto, nos enseña que hablar con propósito no solo mejora nuestras relaciones, sino que también tiene el poder de influir y transformar, no solo a aquellos que nos escuchan, sino también el mundo en el que vivimos.
La comunicación, cuando es utilizada de forma consciente y profunda, es una de las formas más efectivas de educación y de evolución. Si reflexionamos por un momento, podemos ver que el programa evolutivo del Maya nos mantiene a todos conectados en una densidad increíble. Vivimos bajo la ilusión de nuestra existencia separada, y a pesar de eso, seguimos lanzando gritos de forma primitiva a través del espacio, intentando comunicarnos. Este fenómeno resalta lo primitivo de la manera en que tratamos de llegar a los demás. Podemos hablar sin fin sobre nosotros mismos, pero, en realidad, no estamos diciendo nada esencial. Esto se debe a que dentro de nosotros hay un profundo pozo de diferenciación inexpresada, una esencia única que somos, pero que no puede ser completamente comunicada con palabras. Es una parte de nuestro ser tan intrínseca y profunda que no se puede transmitir por completo a través del lenguaje, por mucho que lo intentemos. Esta es una de las dimensiones más fascinantes de nuestra humanidad, ya que nos demuestra que, por más que busquemos expresar nuestra verdadera naturaleza, siempre habrá algo de nosotros que permanece indefinido e inexpresable. Este proceso de mutación está en el plexo solar, un sistema en nuestro ser que es capaz de permitir la conexión de conciencias emocionales. Esto nos llevará a un tipo de interconexión consciente muy distinta a lo que conocemos hoy. No podemos ni imaginar cómo será, porque estamos limitados por los límites de nuestra mente y de nuestra percepción. Nuestros cerebros almacenan información a niveles que no podemos alcanzar, y dependiendo de nuestro diseño, el acceso a esos niveles de comprensión puede ser prácticamente imposible. Tomemos el caso de un perfil 5/1 como ejemplo, alguien que se convierte en un misterio incluso para sí mismo, y mucho menos puede comprender o controlar completamente lo que debe ser para los demás. Este es un misterio profundo y natural de la existencia humana, no nos está permitido entender todo lo que somos ni lo que somos para los demás. Es parte de nuestra limitación humana. Es aquí donde entra en juego la educación, porque nos da una base común, un conjunto de fundamentos sobre los cuales podemos comenzar a comunicarnos. La educación no solo es fundamental para adquirir conocimientos, sino que también nos proporciona un marco para entendernos y conectarnos con los demás. Aunque no podamos expresar completamente nuestra esencia interna, la educación nos permite compartir nuestras experiencias, nuestras ideas y nuestras emociones de manera estructurada y comprensible, ayudándonos a encontrar sentido en nuestra interacción con los demás y con el mundo. Cuando aprendes un idioma nuevo, te das cuenta de lo limitado que estás en términos de comunicación. Al principio, tu vocabulario se reduce a unas pocas palabras esenciales, y eso puede ser una experiencia bastante frustrante. Es un recordatorio de cuán profundamente dependemos de las palabras para articular lo que somos, pensamos y sentimos. Esta es una lección que nos enseña la cruz de ángulo izquierdo de la educación, que nos confronta con nuestras limitaciones de expresión. Nos recuerda que, mientras más limitado sea nuestro vocabulario, menos podremos compartir nuestra verdadera experiencia de vida con los demás. Lo más fascinante de todo esto es que la naturaleza del diseño humano funciona con un lenguaje común, unificado, que nos permite tener una visión compartida de las cosas. Usamos terminología que nos ayuda a llegar al mismo punto, a comprendernos de manera precisa y a saber exactamente de qué estamos hablando. En este sentido, el lenguaje se convierte en un puente que nos conecta, y esa capacidad de comunicarnos de manera efectiva es esencial para el progreso de nuestra conciencia colectiva. La cruz de ángulo izquierdo de la educación juega un papel crucial en este proceso, ya que nos recuerda constantemente la importancia de la educación en nuestras vidas. Es fundamental porque nos permite expandir nuestro vocabulario y, con ello, nuestra capacidad para expresar nuestras ideas y compartir nuestras experiencias. Esta cruz subraya que el planeta solo puede sanarse cuando todos tengan acceso a una educación. Sin educación, la evolución se detendría, ya que,
aunque continuemos viviendo en los mismos cuerpos, nuestra verdadera evolución se está produciendo en el plano mental. La corteza cerebral humana, con toda la información que almacenamos en ella, es el verdadero campo de nuestra evolución. Es en la mente, no en el cuerpo, donde ocurre el verdadero progreso. Por tanto, esta cruz no solo nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad de expresión, sino también sobre cómo la educación es la base para expandir nuestras mentes y, por ende, nuestra evolución colectiva. Sin educación, estaríamos atrapados en nuestras limitaciones, sin poder avanzar hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. No podremos alcanzar la verdadera libertad hasta que no vivamos en un mundo donde exista una base educativa sólida, capaz de proporcionar a cada individuo la información que necesita para su mente. Mientras no logremos eso, siempre sentiremos una ansiedad constante, la sensación de estar viviendo una vida vacía de propósito. Es por eso que insisto tanto en que los niños son los primeros que deberían recibir el diseño humano. Este enfoque debería formar parte de una educación básica, enseñando a los más jóvenes sobre los mecanismos que nos impulsan como seres humanos. Si esto se hiciera de manera adecuada, dejaríamos de ver tanta gente crecida con graves problemas psicológicos. En cambio, tendríamos personas que se desarrollan sabiendo quiénes son realmente, lo que les permitiría vivir vidas mucho más plenas y con propósito. La cruz de ángulo izquierdo de la educación es una fuerza transpersonal profundamente activa, que reconoce que, si hemos de existir encarnados en esta forma física, la única forma de trascender esa forma es a través del conocimiento. No hay otra manera. El conocimiento se presenta como el único camino hacia la transformación. En tiempos pasados, este conocimiento estaba vinculado a una forma de poder exclusivo, pero hoy en día, el conocimiento es simplemente la verdad. Ya no se trata de un privilegio para una élite humana ni está reservado solo para aquellos que pueden costearlo. Hoy, el conocimiento está accesible para todos, es un derecho humano básico que debería ser accesible a cada persona, independientemente de su origen o situación económica. Este enfoque educativo no es solo una herramienta para aprender hechos o habilidades. Es, sobre todo, una vía para entender nuestro propósito en la vida y conectar con nuestra verdadera esencia. Cuando los seres humanos tienen acceso al conocimiento que les permite comprenderse a sí mismos, pueden empezar a sanar sus heridas emocionales, trascender las limitaciones que les imponen sus circunstancias y, en última instancia, encontrar la libertad.